fundador de Logistify, 14 años en esta industria desde el punto de vista de emprendimiento y más de 40 años en la industria de la logística. Estamos aquí para platicar. Hola, soy Eduardo Robles, cofundador y director general de Logistify, un emprendimiento que arrancamos en el 2014. Tengo más de 25 años en la industria logística y nada, hoy vamos a platicar de un par de temitas de la problemática de la industria en general. Ok, pues José, hoy tenemos ahí el tema de cuáles son los problemas que nosotros típicamente detectamos en el mundo empresarial cuando de logística se trata, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que recurrentemente encontramos es una mala planeación de la demanda. Esto nos acaba impactando desde procesos de recibo, al momento de inventariar, y pues un poquito, ¿tú cómo lo ves desde tu óptica? Pues fíjate, Lalo, que yo creo que una de las grandes cosas que bueno que tocas, que es la planeación de la demanda, porque podríamos pensar que la logística en sí misma no tiene nada que ver con la planeación de la demanda, porque ese es un trabajo que se hace, pues vamos a pensar, dentro de la planeación de ventas, dentro de investigación de mercados, etc. Sin embargo, ahí es donde se disparan las necesidades logísticas y es donde se empiezan a crear los conflictos, ¿no? Porque esa planeación de la demanda, si no está bien hecha y si no está hecha acorde a las capacidades logísticas, o al revés, si las capacidades logísticas no están ligadas a la planeación de la demanda, pues lo que nos va a crear es que desde el inicio tengamos un verdadero problema, ¿no? Que al final se va a traducir en insatisfacción y además se va a traducir en costos adicionales, ¿no? Sí, a ver, uno de estos costos, ya hablando a nivel cancha, por así decirlo, se presenta en el momento del recibo. Cuando tú no hiciste una planeación adecuada del tipo de vehículo que ibas a recibir, se acaba descuadrando todo tu programa del día. Esto te acaba impactando en pues una cantidad de personal que no necesitabas en ese momento, por un lado, o una falta de personal, dependiendo, por ejemplo, de si el vehículo venía entarimado o no venía entarimado, si el volumen venía a granel, y luego todo lo que conlleva una vez que lo subes al rack, ¿verdad? Platicábamos hace un momento, cuando estábamos fuera de línea, de cómo esto te acaba también impactando en el número de posiciones que acabas utilizando en el almacén y cómo tienes duplicidad del mismo SKU en dos lugares totalmente opuestos del almacén. Entonces, por contra, el hacer una planeación adecuada de esta demanda, el hacer una programación adecuada de estas citas, te ayuda a eliminar ese tipo de fallos que acaban sucediendo río abajo, ¿no? Y si me permites, Lalo, para llevarlo a una metáfora muy aterrizada, es como si tu acta de nacimiento tuviera errores. Sí. ¿Qué va a pasar cuando tu acta de nacimiento tenga errores y tú tengas 25 años y te quieras casar? Pues no te van a aceptar que esa sea tu acta de nacimiento. Es lo mismo que sucede con la planeación de la demanda en el resto del camino logístico. Si esa planeación de la demanda no está hecha de la manera correcta, pues prácticamente todo tu proceso va a tener una serie de falencias que se van a traducir, como lo hemos platicado, en costos extras, en desviaciones y en que tus lead times y tu go-to-market va a ser sumamente viciado. Sí, sin duda. Y ya que te caen las órdenes, ¿no? Si esta planeación de la demanda no fue hecha adecuadamente, cuando llegan las órdenes de trabajo y te llega una solicitud de PICs a realizar en tu almacén, primero que nada, se incrementa el tiempo de procesamiento de esta orden y por otro lado, entras en problemas de backorder. Entonces, cuando entras en estos problemas de backorder, acabas generando otro problema al momento de sacar el material del almacén, ¿no? Se acaban generando estos problemas de envíos parciales urgentes, entonces acabas pagando más por la misma logística y acabas duplicando envíos, lo cual a su vez, o en línea con eso, acaba produciendo el problema de que siempre tu primer kilo es el más caro, ¿no? Entonces, un poquito de lo que hemos detectado de la problemática consistentemente en distintas verticales en las cuales hemos participado, ¿no? Totalmente, y yo creo que ahí es donde muchas veces se desconecta y los logísticos creemos que a nosotros pues, nos tienen que entregar el producto, lo tenemos que recibir, lo tenemos que almacenar y luego entregar. Pero si no nos involucramos desde el proceso de la planeación,
lo que va a provocar es que vamos a recibir cosas que no son las que realmente corresponden y no vamos a poner los requerimientos y las estrategias y la infraestructura necesaria para evitar que se den esas desviaciones. Sí, sí, que mi mente se va al tema de procesos transaccionales. Como siempre, lo importante es cubrir con 3 características, ¿no? Que es el factor tiempo, ¿no? Hay un tema de oportunidad siempre en el mundo de la logística, pero también de que los envíos sean enviados correctos y completos, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene su origen, como tú bien lo decías, desde el acta de nacimiento, ¿no? Desde esta planeación de la demanda. Y adicional, creo que un factor adicional que sirve como una especie de enabler o de liga para todo esto es la comunicación que tengas con las áreas que no necesariamente son logísticas, a través de un CPFR, ¿no? Que te va a permitir ser parte de esa planeación de la demanda. Normalmente las organizaciones consideran este tipo de herramientas como cosas muy esotéricas. Sí. Sin embargo, el hecho de que en un CPFR participe el área comercial, la proveeduría, el área logística, el área financiera y todas las áreas del negocio permiten que precisamente con comunicación se minimice, porque sabemos que no vamos a minimizar al 100% los riesgos que puede haber, pero se minimicen aquellas posibles desviaciones que pueden afectar el end-to-end del producto, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno de los temas que encontramos de manera consistente en las distintas interacciones que hemos tenido con clientes de distintos sectores, ¿no? Otro tema también tiene que ver con esta falsa creencia de que el operador logístico, al ser entendido como un intermediario, se convierte en un servicio que es más caro que ir directamente con un transportista, ¿verdad? Esto, a la larga, no siempre, pero muchas veces acaba generando más problemas, donde pues pareciera que le sale más caro el caldo que las albóndigas a las empresas. Totalmente. Sí. Y eso se da, yo creo que, Eduardo, por la falsa creencia que tenemos que al haber más intermediarios hay un mayor costo. Evidentemente eso nos diría la lógica, sin embargo no es así. Porque cuando hay una interacción de este proveedor o de este operador logístico y entiende las necesidades de tu negocio y entiende cuál es el core de tu negocio, pues permite que no necesariamente el ir directamente con cualquier proveedor signifique un ahorro, sino al contrario, porque este proveedor y operador te va a dar la alternativa de a través de un diseño integral de toda tu cadena, de no necesariamente optimizar en el hecho del transporte per se, sino prácticamente la conjunción del inicio al fin de tu proceso logístico. Sí. Y es ahí donde agrega valor al operador logístico. Sí, el famoso end-to-end, ¿verdad? El famoso end-to-end. Sí, en mi experiencia lo que he visto es que en términos generales los transportistas van a tener un producto muy bien definido donde al cliente lo que le toca es adecuarse a ese producto que ya quedó definido, ¿verdad? Mientras que si trabajas con un operador logístico, este va a unir lo mejor de todas las piezas que tiene el mercado para ofrecer en materia logística, para ofrecerte la mejor solución posible en el momento en el que estás, ¿no? Y tan es así, Eduardo, que la gente que se dedica al transporte puramente hablando, busca al operador logístico. Lo busca como un enlace, como una interrelación, porque también el producto que vende el transportista no necesariamente se adecua a todos los clientes que él puede atacar de manera directa. Cuando vienen filtrados a través de un operador logístico, le da un leverage al servicio mismo del transportista, porque lo que le va a llegar es acorde con el diseño del tipo de transporte y de tipo de movimiento que él hace. Entonces se genera una relación virtuosa, no una relación viciosa. Cliente, operador logístico, transportista, de tal manera que el transportista también ve con buenos ojos al operador logístico y le agrega valor al cliente original. Acabamos de visitar un cliente que se dedica a la comercialización, distribución de rampas para centros de distribución. Estas mismas rampas también pueden ir adaptadas dentro o en la parte trasera de vehículos de carga para adecuar la altura del vehículo con la del centro de distribución de la bodega que se esté visitando. Al no utilizar el equipo de manejo de material adecuado, el embalaje adecuado en el traslado de mercancías entre sus propias bodegas, están generando costos adicionales innecesarios, ¿no?
porque están moviendo aire. En el mismo espacio donde pudiesen mover 8 o 10 de sus equipos, están moviendo solo 2. Entonces, al utilizar el equipo de manejo del material dentro de sus mismas bodegas, ellos tienen el control de estos aditamentos que les permitirían maximizar el uso del espacio adentro de una caja seca, ¿no? Podrían entonces abatir costos de manera importante. Entonces es un ejemplo que se me viene a la mente ahorita de cómo el utilizar la observación en campo nos ayuda a reducir costos operativos en el día a día. Y ahí es donde entra un ingrediente que a lo largo de nuestra trayectoria ya directamente en el negocio de la logística y como operador, nos hemos dado cuenta que la construcción de un diseño de ingeniería detrás de la logística es fundamental. Nos hemos dado cuenta que entendiendo y yendo a donde las cosas suceden, podemos identificar precisamente esas diferencias. Seguramente esta compañía, y lo sabemos, pues tiene muchos años en el mercado y ha operado así y le ha funcionado, pero eso no quiere decir que sea la mejor manera de operar. Pues cuando tú visitas al cliente, estás ahí, ves físicamente el producto, entiendes la dinámica, cuántos almacenes propios tengo, cuántos movimientos hago entre almacenes, etc. Puedes a través de la experiencia y del conocimiento de diferentes alternativas de proveeduría montarles la solución adecuada. Entonces ahí entra otro ingrediente fundamental, que es la ingeniería detrás de la construcción de un end-to-end. Eso es fundamental, ¿no? Sí, sin duda. Al final del día, una de las funciones core del operador logístico tiene que estar fuertemente fincada en principios básicos de la ingeniería, ¿no? Te diría que ingeniería, tecnología, sistemas de gestión de calidad, todos tienen que estar en sitio para poder hacer un diagnóstico adecuado de la situación y a partir de ello plantear una solución óptima dadas las circunstancias. Y eso nos lleva a que cuando tú adquieres o buscas la alternativa de un socio o te llegan a ofrecer diferentes alternativas para proveeduría logística, son relaciones que no se cuecen al primer hervor. Es decir, requerimos de un trabajo intenso de previsita, de varias visitas, donde concretar la venta o concretar la relación o concretar el contrato con cualquier tipo de cliente, ya sea como proveedor o como cliente, lleva un tiempo. Hablamos de que no es algo que se dé de la noche a la mañana y que eso es lo que ocurre mucho cuando pensamos en un operador logístico, ¿no? Consideramos que hoy lo veo, hoy me cotiza, sí, y hoy prendo la maquinaria, ¿no? Y no, son procesos que realmente requieren de un análisis y ahí sí sería uno de los warning, ¿no? Si un operador logístico te dice es un plugin inmediato, pues quiere decir que quizás no sea lo que tú estás buscando, ¿no? Claro. Porque no hay un entendimiento real de lo que necesitas. Claro, es pues también un concepto que me hace acordarme de cómo el operador logístico debe siempre distanciarse de ser un commodity, ¿no? Tal cual, yo creo que tocaste es un tema fundamental. Cuando hablamos del prestador de servicio directo en materia de transporte, y lo sabemos, ¿no? A final de cuentas el transporte a nivel mundial se considera un commodity. Sí, el transporte sí, porque cualquiera puede decir yo te pongo un camión, yo te pongo una caja seca, yo te pongo una camioneta de 3,5 o un vehículo, ¿no? Ahora con esta nueva modalidad del e-commerce donde el modelo Uber ha sido fundamental, ¿no? Sí. Entonces, tengo mi carrito y me dedico a hacer entregas. Pues todo podría ser que es un plugin, pero la realidad es que no es tan sencillo. Y sobre todo cuando tú tienes un segmento de mercado B2B, es fundamental que realmente tu proveedor, sea un plugin o sea un operador logístico integral, pues realmente entienda las características de lo que tú haces. Claro. Y ahí es donde creo que entra la diferencia, ¿no? A veces nos vamos con la simple ilusión de rápido y barato, cuando realmente, pues sí, a nivel lista de precios puede ser que el precio sea muy competitivo, pero pues nada más estás trabajando un pedacito de la cadena. Sí. Cuando realmente utilizas un operador, el precio integral que vas a recibir es por un todo y por solucionarte desde el momento que tu producto tiene que estar en un almacén o tiene que estar en una aduana hasta el momento que cumple la necesidad del cliente al que tú sirves. Y es ahí donde entra esta funcionalidad del operador logístico. Él tiene que entender perfectamente cuál es el core del cliente y cuál es el nivel de satisfacción que le quiere otorgar a su propio cliente. Y ahí es donde tú te conviertes en ser el habilitador para eso. Y esa es la belleza de identificar el core de un operador logístico con una base ingenieril de CEPA.
Tal cual, creo que es fundamental. Claro, porque al darle un enfoque ingenieril a cada una de estas problemáticas, el operador logístico se puede involucrar en distintas verticales y plantear soluciones que le son relevantes al cliente, más allá del transporte o del almacenaje per se, ¿no? Y cuando hablamos de algo ingenieril, porque tú sabes que yo no soy ingeniero, que más bien soy ingeniero por adopción, no nos referimos específicamente a decir, oiga, usted es ingeniero, no, sino que haya principios de ingeniería. Es decir, que ese operador logístico tenga una estructura suficientemente sólida para poder definir y establecer esos principios de ingeniería que nos van a permitir optimizar. Y eso lo sabemos porque sabemos que un principio de ingeniería es cuál es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? La línea recta. Sí, pero no siempre puedo seguir la línea recta. Pero lo que hace un operador logístico es buscar que la línea sea lo más recta posible. Claro. Hoy tocamos dos puntos que creo que son puntos centrales en la problemática a abordar desde el punto de vista logístico para empresas, que es el tema de planeación de la demanda y cómo el dejar fuera de la jugada a un operador logístico, si bien en un primer impulso puede parecer que te va a ayudar a reducir costos, a la larga acabas haciendo pues que tus costos logísticos tiendan a incrementar. Así es, y como conclusión yo creo que tenemos que entender que todo tiene un nacimiento y tenemos que entender dónde es ese nacimiento, ¿no? La planeación de la demanda es lo que nos dispara todas mis necesidades. El operador logístico me va a permitir conectar esas necesidades que genero como con mi planeación, con el mercado objetivo y con lo que necesito. Entonces creo que vale la pena que con estos dos primeros temas que evidentemente están abordados desde un alto nivel, que se pueden ir diluyendo y digiriendo, nos dan una perfecta perspectiva de lo que implica la prevención de la demanda y la utilización de un operador. Sí, definitivamente cada uno de estos temas los podemos ir desmenuzando, ¿no? Despedazando y podemos irlos analizando con mucho mayor grado de especificación, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos.